Muy buenos días, nuevamente mis amados con ustedes a través de este programa, Momentos con Dios. Agradecido nuevamente con Dios porque siempre agradecido con Dios por darme esta oportunidad de compartir su palabra y es un privilegio muy grande. Gracias también a ustedes que ven, que están atentos, que oyen este programa, este espacio. Les animo a ustedes a suscribirse a este canal YouTube, si lo está viendo por YouTube, a suscribirse y compartir las enseñanzas que desde Iglesia de Cristo Misión Arca se están llevando a cabo. Si lo estás viendo por Face, pues también te animo a darle un me gusta y compartirlo con tus contactos. Bien, mis amados, proseguimos con el tema acerca de la iglesia. Esta es la cuarta edición, la cuarta parte. Hemos visto la definición de la iglesia, el conjunto de creyentes. Hemos visto también que hay dos perspectivas de la iglesia. Una es la iglesia invisible y la otra es la iglesia desde un punto de vista invisible, pero también la iglesia desde un punto de vista visible. La invisible es el conjunto de todos los creyentes de todas las épocas y la visible es el conjunto de los creyentes visibles aquí en la tierra que estamos vivos. En ese orden, la iglesia visible está circunscrita en la iglesia invisible. Ahora, pero que la iglesia visible a su vez se divide en dos. Uno es la iglesia universal, o sea, toda la iglesia, todos los creyentes que estamos en la tierra, somos una sola iglesia, un solo cuerpo, aunque estemos en diferentes locaciones o en diferentes denominaciones, pero somos una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia local, que es en la cual se divide la iglesia universal, es cada grupo de creyentes en un lugar específico determinado donde se congrega. Por ejemplo, aquí donde nosotros nos congregamos, Iglesia de Cristo Misión Arca, así se llama. Y les ponía algunos ejemplos primeramente bíblicos, que la iglesia en Cencrea, que la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Corinto, la iglesia de la Odisea, etcétera. Son iglesias locales que pertenecen a la iglesia universal, visible, y a su vez pertenecían aquellas iglesias pertenecían a la iglesia invisible, que es la totalidad de los creyentes. Entonces aquí a nivel local pues hay varias congregaciones, entre esas está esta que pastorea su siervo, Iglesia de Cristo Misión Arca. Bien, mis amados, también pues explicaba que ¿por qué el tema? Porque realmente creo que en el primer programa dije que no es común que nosotros los ministros hablemos de la doctrina de la iglesia, de eclesiología a nivel de público, porque consideramos que es algo que es de interés de los miembros de la iglesia, pero siempre es bueno aclarar, especialmente aquellos que sin ser de la iglesia, que no lo son, sin embargo hablan, dan conceptos, dan opiniones. Pues respetable desde el punto de vista que hay que respetar la opinión de las personas, pero a veces es lamentable ver la ignorancia. Por eso, enseñanzas como estas, el propósito es simplemente aclarar o darles unos conceptos más claros acerca de lo que realmente significa la iglesia. Hoy el tema es ¿de quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Porque esa es otra situación donde a veces hay desconocimiento de quién es la iglesia, y no solamente en el mundo, sino dentro del mismo círculo evangélico cristiano hay desconocimiento de quién es la iglesia. Partimos de la verdad bíblica. La iglesia es de Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesús, ante una respuesta que dio el apóstol Pedro, Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Le habló a Pedro, el apóstol Pedro.
Y sobre esta roca, es decir, sobre lo que Pedro acababa de decir, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré, construiré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. No dijo, Pedro, yo voy a edificar una iglesia para ti, voy a edificar la iglesia de Pedro, no. O voy a edificar la iglesia de Pablo, o voy a edificar la iglesia de Juan, o voy a edificar la iglesia de Francisco, o la de Juan Carlos Torres. No, de ninguna manera. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y por eso es que llamamos, por eso es que decimos que la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo es una sola. ¿Por qué? Es de Jesucristo. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Y sí, mis amados, como en todo, ¿no? Somos humanos, nos equivocamos y seguramente en algunas comunidades religiosas de pronto se ha malinterpretado, se ha hecho un mal uso, tal vez, y entonces vienen los comentarios y esto, porque de pronto pudiera ser que hayan hombres a quienes de alguna manera, pues seguramente Dios o tal vez no sabemos, están encargados de alguna comunidad religiosa o de una iglesia, de un grupo de creyentes, etc. Y ellos de pronto se creen los dueños de la iglesia. Y quien tal hace está engañado, y el que tal enseña así, pues también está engañando. La iglesia, el único dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Estamos enseñados en nuestro medio siempre, porque por historia, ¿no? Por cientos de años, por miles de años, ver cómo una comunidad religiosa tradicional tiene un dueño, un sumo pontífice, ¿sí? Y entonces él es el dueño de la iglesia, según ellos, es el vicario de Cristo. De hecho, no es vicario porque no es el sustituto de Cristo. El único sustituto de Cristo en esta tierra se llama el Espíritu Santo. Jesús dijo, enviaré el otro consolador. Y Él es el Espíritu Santo el que guía la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. El Espíritu Santo guía la iglesia que es de Jesucristo. Entonces, aquí en este pasaje nos está diciendo, Jesús está diciendo que Él edificaría su iglesia. Entonces, es la iglesia de Jesús. No es la iglesia de un pastor, no es la iglesia de un obispo, no es la iglesia de un reverendo, no es la iglesia de nadie. A veces uno escucha a personas decir, yo pues lo he escuchado, decirlo de una manera jocosa, algunos hasta convencidos en su ignorancia, otros simplemente por soberbias, otros hasta por decir cosas. La gente a veces es folclórica de decir, bueno, yo voy a edificar, voy a montar, dicen así, voy a montar una iglesia, voy a montar mi iglesia. Pues cuando habla de montar mi iglesia, está hablando de montar o establecer un negocio suyo, que no se llama iglesia, obviamente, porque la iglesia es un grupo de creyentes, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia es de Jesucristo, ¿sí? Si hay alguna comunidad religiosa que diga ser cristiana y tiene un humano como dueño de ella, esa no es iglesia de Jesucristo, no es. Es una comunidad de crédulos, es una comunidad de religiosos que pertenece, su conciencia les pertenece a ese alguien o a esa alguien. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia cristiana, tiene un solo dueño y se llama Jesucristo. Pero pastor, las iglesias, entonces todas esas denominaciones e iglesias locales, pues en el programa pasado explicamos que existen las iglesias locales, diferentes iglesias locales, pero todas ellas, las que son de Jesucristo, las cristianas, tienen un solo dueño y se llama Jesucristo. Ahora, Jesucristo como el dueño, Él ha delegado y ha puesto a hombres desde un comienzo a servir, a administrar la iglesia que es de Jesucristo, pero no deja de ser de Jesucristo. Por ejemplo, en un principio, Él delegó a los apóstoles. Ahora, cuando hablo de los apóstoles, estoy hablando de los apóstoles de Jesucristo, desde el primer siglo. De ahí para allá, no sé, o sea, realmente no sé, al menos en mi
desde mi criterio, desde la misión en la cual yo pertenezco, a la iglesia local a la cual yo pertenezco, no manejamos ese término ni no manejamos ese concepto de apóstol, pero lo que sí, obviamente, es el concepto de apóstol de Jesucristo. Entonces, en un principio, Jesús da la administración de su iglesia a los apóstoles a su vez encargan a otros, ¿sí? Esos otros encargan a otros y ahí vamos. Entonces nosotros, por ejemplo, yo soy pastor de una iglesia, yo pastoreo una iglesia y como pastor cumplo unas funciones que no solamente son las de predicar, cumplo unas funciones. Sin embargo, para mí es muy claro que yo no soy dueño de la iglesia de Cristo Misión Arca. Yo soy simplemente un administrador. El dueño se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, Él edificaré mi iglesia. Él no edificó iglesia para nadie más, sino para Él. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 23. La carta a los Efesios es una carta de navegación para la iglesia precisamente. Dice, hablando de la relación que debe haber entre el marido y la mujer, y entonces pone la analogía de Cristo con la iglesia. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, o sea, es cabeza, es el líder. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el líder, Cristo es el que gobierna la iglesia, es Cristo. La cual es su cuerpo, es decir, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza no es que el pontífice, que el reverendo, que el obispo, que el arzobispo, que el arcángel, que como el patriarca ahora creo que, o el apóstol, que el apóstol es, no. La cabeza de la iglesia, hermano, amigo, se lo digo con la escritura, la cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra, es nuestro Señor Jesucristo. Precisamente el error en que caen y que es motivo de que para que el evangelio sea vituperado y la iglesia sea blasfemada, el nombre de Dios sea blasfemado muchas veces, es precisamente por cuando se cae en ese error por parte de los hombres. Vuelvo y lo digo, somos humanos y podemos caer en el error. Cuando caemos en el error de creernos dueños de la iglesia. Y obviamente los hermanos, las ovejas, la feligresía también ayudan a esto, porque como que de alguna manera ensalzan a alguien, a ese hombre o a esa mujer, y la ponen allá como en un pedestal, lo ponen o la ponen como el dueño de la iglesia. No, mi amado, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Sí, Él tiene unos administradores ahí en la iglesia local, y somos dignos del respeto y la consideración como tal, pero vuelvo y repito. Ahora, el punto hoy no es cuál es la tarea de los pastores, el punto hoy es quién es el dueño de la iglesia. Se llama Jesucristo. Amén. Él es la cabeza de la iglesia, Él la edificó. Ahora, ¿por qué Él es el dueño de la iglesia? Hermano, porque Él la compró. Él compró la iglesia. Hechos 20, versículo 28. El apóstol Pablo, hablando con unos pastores en aquella época de Éfeso, les dice, por tanto, Pablo le dice a esos pastores, u obispos, sí, la palabra pastor, obispo o anciano es la misma, o sea, se refieren a una misma persona. Los pastores, o somos obispos, o somos ancianos. Eso depende, los tres términos designan tareas o responsabilidades que tenemos como pastores de una iglesia, ¿sí? Somos obispos, es una tarea; somos pastores, designa una tarea; y somos ancianos, designa una responsabilidad también. Entonces, por tanto, le dice Pablo a ellos, mirad por vosotros, o sea, por ustedes, pastores. Allá en el primer siglo les está diciendo eso, allí en Mileto,
llama a los pastores de Éfeso, les dice: miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto. Es decir, miren por todo el rebaño, la feligresía, el grupo de creyentes sobre los cuales el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes. Cuando dice sobre los cuales el Espíritu Santo los ha puesto, quiere decir los ha puesto para administrar, para apacentar, para vigilar, para cuidar, etc. Entonces, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor, está diciendo nuevamente. La iglesia del Señor, no es la iglesia de Pepinito, no es la iglesia de Juancho, no es la iglesia de Federico, no es la iglesia de Francisco, no es la iglesia de Eduardo, no es la iglesia de Guillermo, no es la iglesia de Cas, no es la iglesia de Juan Carlos Torres, no, es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Dice, la cual Él, o sea, el Señor, ganó por su propia sangre. Él la ganó. ¿Cómo la ganó? Jesucristo murió en una cruz, derramó su preciosa sangre para comprar a su iglesia. Ahora, ¿cuál iglesia? Volvemos al tema anterior. La iglesia es el conjunto de creyentes, de redimidos, de aquellos que hemos nacido de nuevo, que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, de los salvos. Esa es la iglesia. Entonces Jesucristo murió por nosotros, pagó con su preciosa sangre por nosotros. Él compró la iglesia. La iglesia no le salió barata de ninguna manera, le costó. Dice que nosotros no fuimos comprados con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, ni con nada corruptible, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Entonces, es la iglesia del Señor la cual Él compró, ganó por su propia sangre, mi amado hermano. Entonces, hermano, la iglesia, hermano y amigo, la iglesia no es de un hombre, la iglesia es de Jesucristo. Él es el amo y dueño y Señor absoluto de la iglesia. Los que trabajamos como pastores, como obispos, como ancianos, como etcétera, somos administradores de algo que no es de nosotros de ninguna manera. Por el contrario, nosotros mismos, pastores, por ejemplo, en mi caso, yo soy pastor de la Iglesia de Cristo Misión Arca, de una iglesia local que se llama Iglesia de Cristo Misión Arca. Yo soy un administrador de ese grupo de salvos, los cuales son de Jesucristo. O sea, yo estoy administrando las ovejas de Jesucristo. Eso es lo que yo soy, un administrador. Y eso es cualquiera que realmente sea un hijo de Dios y que sea pastor, obispo, es simplemente eso. Somos simplemente eso, administradores. El dueño se llama Jesucristo. Entonces, mis amados, estoy compartiendo esto acerca de la iglesia, aclarando ciertas situaciones, aclarándolo desde el punto de vista de la Biblia. No importa lo que yo piense, no importa lo que piense una denominación, no importa lo que usted, amigo, en el mundo piense, lo que importa es realmente lo que diga Dios, y Dios lo dice a través de su palabra. La iglesia de Jesucristo, Él la ganó, Él la compró con su preciosa sangre. Él es el edificador de la iglesia. Los hombres que trabajamos en la iglesia somos simplemente administradores de nuestro Señor Jesucristo, no somos dueños. Si usted va a una iglesia, yo me atrevo a dar esta recomendación. Si usted va a una comunidad religiosa que se haga llamar iglesia cristiana, sin embargo usted percibe que esa iglesia pareciera que tuviera como un dueño humano ahí, como que alguien es el dueño, huya de esa iglesia, huya de esa comunidad. ¿Por qué no lo podríamos llamar iglesia? Huya de esa comunidad, porque se están saliendo de la Biblia o se han salido de la Biblia. No es una iglesia de Jesucristo. La iglesia realmente de Jesucristo, la que reúne los salvos, es de Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de nadie más. Es la iglesia de Jesucristo. Si usted percibe que esa comunidad religiosa
como que tiene un dueño humano. Entonces ya deja de ser una iglesia, ya se ha convertido en una empresa. Es una empresa y de pronto lo más probable es que como tal lo estén manejando precisamente y se oyen muchos, como se dice por ahí, muchos brincos a veces, ¿cierto? Y entonces empiezan a manejar las cosas como si fuera una empresa produce plata y entonces hay que ganar plata y se vuelve a veces una empresa familiar donde solamente la familia, en fin, hermano, no, la iglesia no es una empresa del mundo, no, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia es de Jesucristo, simplemente eso, mi amado hermano. Hermano, nuevamente, mi amigo, yo te hago un llamado. Cualquier problema que haya en una comunidad religiosa, la causa no es Jesucristo, la causa no es la Biblia, la causa no es Dios, la causa es el error humano, el error de esa persona o la maldad que puede haber en el corazón de esa persona que se ha querido adueñar de lo que no es de él. Pero también la culpa es de las personas que siguen a esos hombres que se creen o que se autoproclaman como dueños. Ese ya es un problema. Yo lo animo a que usted, a la hora de hacerse miembro, tomar membresía de una iglesia, que sea de una iglesia de Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que tengan que tener el nombre de Jesucristo, sería lo mejor, sino que realmente que usted vea que esa iglesia, que usted vea que la cabeza de esa iglesia, el dueño de esa iglesia, realmente es Jesucristo. Que el pastor de esa iglesia realmente sea, o los pastores, porque hay iglesias donde hay varios pastores, de hecho la iglesia debe tener varios pastores, o los ancianos o los obispos, realmente sean hombres sometidos a Dios, hombres que se consideren realmente solamente como administradores de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. Mi amado, no termino esto, amado amigo, usted que me está escuchando, de todas maneras, esto que estás escuchando y que ahora estás conociendo, de nada te sirve la verdad si no le entregas tu vida a Jesucristo. Lo más importante es que le entregues tu vida a Jesús. El conocimiento por sí solo no salva de ninguna manera, es que no salva de ninguna manera. Lo que realmente salva es entregarle nuestra vida a Jesucristo. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Espíritu Santo nos introduce a la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. ¿Por qué debemos entregarle nuestra vida a Jesús? ¿Por qué debes entregarle tu vida a Jesús? Porque precisamente porque Jesús compró la iglesia con su sangre preciosa. Él murió en una cruz hace 2000 años pagando por nuestros pecados. Todos somos pecadores, merecedores del fuego eterno, del castigo eterno, del desprecio eterno de parte de Dios, porque todos hemos ofendido a Dios, ¿sí? Y entonces Cristo vino y pagó por nuestra culpa, para limpiarnos de ese pecado y entonces poder reconciliar con Dios. Y si reconciliamos con Dios, tenemos la vida eterna. Yo te animo hoy. Este es un buen tiempo en el que estamos, tiempos de temores, de miedo, de pánicos, tiempos de incertidumbre. Yo te animo a que reflexiones en tu vida, hagas un alto en tu vida, que te baste ya la vida pasada para haber hecho lo que le agrada a la carne y a los demás, y le entregues tu vida a Jesucristo y entres a ser parte de esa gloriosa iglesia de Jesucristo que se va a reunir con Él en las nubes, allí en el rapto, y que vamos a vivir por la eternidad con Jesucristo. El que se rehúsa a creer en Jesús, la ira de Dios va a estar sobre él. Yo no quiero que la ira de Dios esté sobre usted. Entrégale tu vida a Jesús y haz parte de tu iglesia. Mis amados, yo soy un administrador de Dios, un administrador de Jesucristo, por su gracia y por su pura misericordia, jamás por ningún mérito mío, de ninguna manera. Si fuera por méritos míos, ni siquiera merezco la mirada compasiva de Dios. Por su gracia un día me llamó al pastorado y bueno, con todo y errores, pero hoy me atrevo a decir esto: nosotros somos solamente administradores. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Yo soy el pastor de la Iglesia de Cristo Misionarca, ubicada en Honda, Tolima, carrera 11, estamos en calle Remolino, Antiguo Teatro Gualí. El Señor te continúe bendiciendo. La paz de Dios
sea sobre ti. Y recuerda, entrégale tu vida a Jesús. Y usted, mi hermano, que ya le entregó su vida a Jesús, ocúpese de esa salvación con temor y temblor. Dios te siga bendiciendo más.